Buenas noches con todos. Hoy tenemos el webinar con el señor ingeniero Piero Anticona Tello. Él nos va a hablar hoy día sobre ingeniería de costos y certificaciones en la gestión de proyectos. Adelante, Piero. Sí, muchas gracias, Martín. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar de esta presentación. Agradecer en primer lugar a la comunidad de Ingeniería de Costos de Ecuador por la invitación, a Martín Obando, que bueno, lo conocí aquí en Perú. Y bueno, hemos participado juntos en coordinar varias cosas con la ACE aquí en la sección Perú. Y bueno, espero que todos se encuentren bien debido a la situación actual. Y hoy día, ¿qué vamos a hablar? ¿No? Hoy día vamos a hablar sobre un poco la ingeniería de costos, explicarles qué es la ingeniería de costos de forma breve. Y también, pero más orientado a ver cuáles son las certificaciones que de repente podrían a ustedes, digamos, validar un poco ya la experiencia y conocimiento que tienen los profesionales, sobre todo en América Latina, ¿no? No sé si me están escuchando bien, están viendo el slide. Bueno, ahí tienen una pequeña reseña mía, ¿no? Yo cuento con 3 certificaciones, la de Project Management Professional desde el 2009, Certified Cost Professional de la ACI desde el 2009, y este año he sacado la de Guild of Project Controls Fellow, a principios de este año. Actualmente soy consultor senior de costos para Deloitte, en un proyecto de la refinería aquí en el norte de Perú. Y bueno, tengo 15 años de experiencia en el sector de minería, energía, oil and gas, ¿no? Y bueno, para que los que quieren conocer un poco más de mí, pues me gusta hacer un poco de trekking, así que desconectarme un poco, me ayuda a desconectarme un poco, ¿no? De todo digamos, ámbito estresante de la consultoría. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día, no? ¿Cómo es que nace esto, no? Yo, bueno, como vieron, pues ya soy PMP desde hace varios años. Entonces, con el tiempo, uno va ganando experiencia, ¿no? Entonces va buscando formas de querer de alguna forma mejorar sus conocimientos, sus competencias, conocer de repente nuevas cosas. Ya lo del PMI de repente era un poco básico, ya en algunos, digamos, para el mundo de la gestión de proyectos. Entonces, fui revisando información y dije, bueno, ahora cómo puedo hacer, ¿no? Cómo voy evolucionando yo, mi carrera, ¿no? Así que, bueno, opté por un programa de mentoring, donde, bueno, tuve una persona que me pudo ayudar y me aconsejó para obtener, por ejemplo, el Guild of Project Controls, ¿no? El Fellow, nivel Fellow. Entonces, basado en eso, pues, el proceso me sirvió para conocer varias herramientas, aprender muchas cosas también que tenía que complementar yo en mi carrera, ¿no? Que solamente veo muchos temas de costos, pero quería ver otros temas ya relacionados más a planning, estimaciones, a riesgos, ¿no? Contratos. Entonces, cómo uno puede hacer, ¿no? Porque a veces uno digamos, se desarrolla en una sola posición, en una sola área, ¿no? Y a veces, por más que uno puede ver cómo otras áreas trabajan, tener conceptos, pero cómo usarlas, ¿no? Cómo usar otras herramientas para complementar sus competencias, ¿no? Entonces, la ACE, bueno, yo conozco la ACE de hace muchos años. Soy certificado de 2009, por lo tanto tengo, digamos, para poder ser certificado ACE, pues tuve que conocer un poco más sobre la ingeniería de costos. Ahí es donde me enteré, digamos, de este término de ingeniería de costos. Y les voy a explicar un poco cuáles son las certificaciones, ¿no? Que tiene tanto el PMI, que tiene la ACE, que tiene el Guild, ¿no? Y el Guild también, bueno, es algo nuevo de repente para ustedes. Si no lo han escuchado, pues también les voy a presentar un poco,
qué es el Guild, un poco también vamos a explicar qué es la ACE, lo que ofrece. De repente ya los que estuvieron en la charla de Jan les hizo una introducción bastante, digamos, macro de lo que es la ACE, pero aquí voy a profundizar un poquito más en el tema de la gestión de activos. Y bueno, así que sigamos con la presentación. ¿Qué es la ingeniería de costos, no? Es aplicar principios científicos y técnicos a diferentes problemas, ¿no? El ingeniero de costos en sí no, digamos, es la persona que está en la capacidad de poder conceptualizar digamos, una solución, llevarla por diferentes etapas, y en esas etapas tiene que elaborar un planeamiento, tiene que elaborar el planeamiento de cómo va a ejecutar para poder llegar, digamos, a construir esa alternativa que él tiene que, digamos, elegir para que pueda rentabilizar una inversión, ¿no? Entonces, para eso tiene que hacer estimaciones, tiene que hacer planeamiento, tiene que hacer análisis financiero, tiene que hacer gestión de programas, tiene que hacer medición de rendimiento una vez que se va ejecutando, se van realizando cambios en el camino, entonces tiene que haber una gestión de cambios y previamente pues toda una gestión de riesgos y toma de decisiones, ¿no? Entonces, todo eso involucra la ingeniería de costos, ¿no? Entonces, la ingeniería de costos en sí, si bien hay ingenieros de costos propiamente, normalmente son equipos que forman, digamos, que se forman para poder llevar a cabo todas esas actividades, ¿no? Mucho depende de la magnitud digamos, de lo que se quiera analizar, ¿no? De la inversión en todo caso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que define la ACE en su bylaw como ingeniería de costos. Pero, ¿por qué ingeniería, no? ¿Y por qué costos? Porque muchas veces conocemos la ingeniería, si la mayoría de aquí somos ingenieros, o los que somos ingenieros, pues nos dedicamos a hacer cálculo, ¿no? Nos enseñan más fórmulas matemáticas, hacer diseño, pero no vemos temas de costos. Entonces, eso es lo que se llama las dimensiones físicas, eso es lo que la ACE define como dimensiones físicas. Pero también tenemos las otras dimensiones, que son los recursos, es porque nosotros para poder construir, digamos, lo que diseñamos, tenemos que usar recursos, ¿no? Tenemos que usar gente, materiales, usar dinero. Entonces, hay que realizar, pues, una estimación de CAPEX, hay que planificar actividades, hay que controlar estos avances, ¿no? Y una vez que ya está operando, pues, hacer también un control de costos de operación y mantenimiento, ¿no? Y basado en estos alcances, pues, ¿qué recursos necesitamos, no? ¿Qué profesiones son las que se necesitan, no? Entonces, en la estimación de CAPEX, pues necesitamos estimadores, un ingeniero de valor. Para planificar actividades tenemos a los planificadores, a los programadores. Para el control de avances y durante la construcción, pues los quantity surveyors, el controlador de proyectos, los controladores de costos, ¿no? Tenemos ya la persona que se encarga de los claims, los analistas de datos. Y bueno, durante la operación tenemos propiamente ya los ingenieros de costos o controladores de producción. ¿Y qué certificaciones, digamos, de alguna forma nos permiten validar o nos permiten, digamos, validar, sí, esta experiencia que nosotros vamos adquiriendo en diferentes áreas, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender por qué es importante certificarse, qué ayuda a una certificación. Es como haberse graduado de ingeniero, ¿no? Uno obtiene un diploma, obtiene un reconocimiento de una institución que de alguna forma valida que tenemos un conocimiento, ¿no? En este caso, en las certificaciones de proyectos, lo que hace es confirmar que la experiencia es válida y te permite actualizar este conocimiento, ¿no? Hace que vea que seas una persona con iniciativa, ¿no? De alguna forma mejora tu imagen profesional, mejora tus competencias y tu conocimiento. Puedes acceder a nuevas oportunidades en tu carrera, ¿no? Ayudas a mejorar tus competencias también en el sector, ¿no? Ya al tener personas con un nivel de competencia adecuado, pues obviamente el sector también se beneficia y las empresas también se benefician, ¿no? Y bueno, hay estudios donde dicen que hay mayores ingresos, alrededor del 20% con respecto a aquellos que no están certificados, ¿no? Entonces yo proponía, y bueno, es una propuesta que he hecho también por ahí, una publicación que hice en mi perfil de LinkedIn, que de repente las certificaciones puede ser también un factor de toma de decisiones para elegir a un mejor postor, ¿no? Ya que al tener las empresas y presentar profesionales con certificación, de alguna forma pueden
mitigar el riesgo, sobre todo de lo que le llama la ACE, riesgo sistémico, de que no se cuenta con un equipo capacitado para gestionar el proyecto, ¿no? Entonces, de alguna forma, la certificación no garantiza al 100%, pero de alguna forma puede, ya es bastante con un 80%, ¿no? De que la persona al menos sabe, perdón, y ha usado las herramientas, digamos, durante su vida profesional, ¿no? Perdón, entonces, ¿cómo determinamos cuál es la certificación que nos corresponde o que se, digamos, se adaptaría mejor a nuestra vida profesional, a lo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que ya había sido PMP y pasaron varios años y dije, ¿y ahora cómo puedo certificar que tengo más experiencia, ¿no? Y validar eso, ¿no? Entonces, hay un estudio del ingeniero, del doctor Paul-Jean Malbo, ¿no? Que fue un profesor mío en la universidad en Francia, que él hizo una revisión de varias certificaciones de gestión de proyectos en el mundo. Entonces, identificó que, bueno, hay certificaciones que requieren más de 10.000 horas y otras menos de 10.000 horas para poder certificarse. Entonces, basado en ese ranking, digamos, se establecieron lo que yo diría más importante son los tercios, ¿no? Yo no cuento el último que está a la izquierda, se mide aquí de derecha a izquierda, la derecha es el que requiere más horas, ¿no? Que requiere más de 15.000 horas, digamos, entre experiencia, capacitación y preparación, ¿no? No sé si llegan a ver Entonces, ¿cuáles son esas certificaciones, no? Tenemos acá tres rangos, ¿no? De más de 15.000, entre 10.000 y 15.000, un poco menos de 10.000, y después la que Paul llama los scams, ¿no? Las estafas, pero porque, bueno, de alguna forma no pueden garantizar que sabes algo, pero no que tienes mucha experiencia, ¿no? Entonces te venden eso, ¿no? Como pueden ver, no sé si ya ven la pantalla, ¿sí? ¿Correcto? En el lado derecho, en el primer tercio, pueden ver las certificaciones Guild. Hay dos certificaciones del PMI que son la de Portafolio Project Management y Portafolio Program Management, perdón, y Program Management Professional, que requieren, digamos, experiencia y validan conocimiento, ¿no? Y de alguna forma están dentro del tercio 1 de certificaciones, digamos, con más exigentes, digamos, para obtener, ¿no? Tienen también las de la ACE, que son las de certificaciones en claims, y la de decisiones y riesgos. Después tienes la del segundo tercio, que está la de la ACE, que son digamos, las certificaciones nivel profesional, que está la de certificación en costos, certificación en estimaciones, certificación en planeamiento, certificación en valor ganado. Y las del GIL, ¿no? Que son las de nivel, las que GIL llama nivel profesional. ¿Y dónde está PMP? Miren, está justo aquí, ¿no? El límite de 10.000 para arriba, porque justamente te pide más o menos casi 10.000 horas, ¿no? Entonces, de alguna forma puede validar que tienes conocimiento, pero no necesariamente valida de experiencia, ¿no? Entonces, digamos que de este punto hacia el punto 1, ¿no? Tenemos certificaciones que no solamente validan el conocimiento, sino también validan la experiencia de la persona, del profesional. Y van a ver que, les voy a explicar más adelante, que hay certificaciones que no solamente validan conocimiento, experiencia, sino también otras competencias, ¿no? Que ya se evalúan otras características del profesional. Aquí, bueno, les voy a compartir, después pueden pedirle a Martín la presentación, el link del artículo donde Paul, digamos, muestra cómo es que ha hecho esta evaluación, este cálculo y cómo ha llegado a esas conclusiones, ¿no? Entonces, ya un poco para llegar a los requisitos de las certificaciones, ¿no? PMP, bueno, es el más conocido, ya lo conocen, pero un poco para explicarles sobre las certificaciones de PMI, la de Program Management y Project Management Professional, y Portafolio, perdón. Se puede ver que ambas piden 15 años de experiencia, ¿no? En el caso de Program Management son 48 meses y 15 años de experiencia, un grado académico. Y sí, acá, ¿y por qué es exigente? Porque un panel valida de todas maneras sí o sí la experiencia del profesional en programas. Y luego, bueno, ahí no necesita artículos técnicos, no necesita evaluaciones 360,
no hay entrevistas personales, pero sí hay un examen en computadora de 170 preguntas por 4 horas, ¿no? En cambio, en Portafolio Management Professional son 96 años de experiencia profesional en gestión de proyectos, pero además necesitas dentro de esos 96 meses, por lo menos 48 meses en gestión de portafolio, ¿no? Y nuevamente, esto es validado por un panel, ¿no? Por lo tanto, si la persona no tiene la experiencia del portafolio, pues simplemente no va a pasar esta etapa, no va a pasar este checklist. No requiere artículos tampoco, no requiere evaluaciones 360, y van a ver después por qué yo hablo de artículos y evaluaciones 360, porque hay otras certificaciones que sí lo exigen, y tampoco hay entrevista, ¿no? Y bueno, también es un examen de 170 preguntas en 4 horas, ¿no? Bien, ¿qué nos ofrece la AACE, ¿no? La AACE nos ofrece 3 niveles de certificación: nivel técnico, nivel profesional y nivel experto. En nivel técnico tienes la de costos, técnico en costos, técnicos de planeamiento. Solamente se requieren 4 años de experiencia, no requiere un grado académico, ¿no? Y son 3 horas de examen, donde hay 100 preguntas nada más, ¿no? Como vieron, y las del segundo tercio que están aquí, que son las de nivel profesional, ¿por qué están en el segundo tercio? Porque, por ejemplo, aparte de las no necesitas, o sea, si no tienes un grado académico, son 8 años de experiencia, ¿ok? Pero si tienes un grado superior, solamente te exigen 4. Entonces, pero además, ¿no? Tienes que elaborar un artículo técnico en el caso del CCP, y son 5 horas de examen y 120 preguntas. Entonces, ya elaborar este artículo técnico obviamente demanda más horas, y prepararse para un examen CCP, ¿no? Yo soy CCP, me preparé, la verdad yo, bueno, tuve una preparación de 6 meses, por lo tanto pueden ver que es un poco más exigente, ¿no? Que un PMP, que solamente te exige 35 horas de examen, que de repente, bueno, algunos llevan un poco más de horas, pero no 6 meses, ¿no? A veces no sé cuánto tiempo les demora a uno, pero yo, bueno, me demoré mucho menos en prepararme para el PMP, ¿no? En el CEP, por ejemplo, que es de estimaciones, ¿no? Esta certificación es para estimaciones. Igual que el CCP es 8 años de experiencia, o si hay un grado académico, pues son 4 años. No te exige un artículo técnico, pero te exige hacer un caso. Al igual que para el PSP, que es planeamiento, igual para el valor ganado, ¿no? Que también te exige un caso. Entonces, aquí lo que evalúan, como les decía, ¿no? Ya es un poco más de experiencia del profesional, porque elaborar un caso no es simplemente como resolver un problema, una ecuación o una fórmula. En el caso de un caso es identificar el problema, ¿no? Es como ser consultor. Entonces tienes que identificar un problema, tienes que plantear alternativas de solución, definir un criterio en el cual cómo vas a seleccionar la mejor alternativa, cómo haces la elección de la mejor alternativa basada en ese criterio, cómo después implementas esa alternativa y cómo vas midiendo los resultados de esa alternativa que tú mismo estás proponiendo. ¿Y qué pasa si no da resultado? Entonces, no es tan sencillo de repente para alguien con poca experiencia, ¿no? Así que requiere una mayor preparación, y de alguna forma al evaluar el caso, en este caso los de la ACE, el jurado de la ACE, pues evalúan esas competencias del profesional, ¿no? Para determinados temas, ¿no? Para estimaciones, para planeamiento y valor ganado, ¿no? En el caso del CCP, el artículo no necesariamente tiene que ser un artículo de costos. Puede ser cualquier artículo relacionado a gestión de proyectos. No es una tesis, no tienes que inventarte nada, una nueva modelo de gestión, un nuevo proceso de gestión. Si lo tienes, pues muy bien, en buena hora, sería interesante proponerlo. No te exige que sea, lo que mínimo que te exige es que sea publicable, es decir, sirve de backup para el banco de libros de artículos de la ACE, para su revista Cost Engineering, por ejemplo, o Source, para que pueda después ser publicado, ¿no? Si consideran que puede ser publicado. Existe un mínimo publicable también, ¿no? Personalmente les comento que, bueno, yo hice mi paper y no necesariamente ha sido publicado, pero pasaron los requisitos mínimos digamos, de aprobación de la ACE en ese momento, ¿no? Entonces,
y fue un tema bastante, por la experiencia que yo tenía, muy básico, ¿no? Y tampoco fue un caso, se puede presentar un caso de estudio, un caso de una lección aprendida, entonces no es, digamos, tan complejo, ¿no? Pero sí necesita también una estructura específica, ¿no? Igual que un caso prácticamente, ¿no? Es donde se pueda, digamos, estructurar bien un marco teórico, identificar un problema, plantear una solución, ¿no? Básicamente esa es un poco la estructura que debería tener el paper. A nivel experto, pues, ya a nivel experto, como mínimo necesita ser anteriormente, tener una certificación profesional, ¿no? Como pueden ver acá, sí exige que tenga certificación ACE, ¿no? La decisión y riesgos, por ejemplo, te exige 8 años netamente de riesgos, con 3 cartas de recomendación, y que presentes alguno de estos trabajos, tienen que ser presentados al comité de la ACE. Son 5 horas de preguntas, de 100 preguntas, te da el libro abierto, pero a la vez tienen que responder 4 casos. Entonces, imagínense tener que resolver 4 casos, ¿no? Se requiere mucha experiencia para eso, ¿no? Adicionalmente, para la certificación de claims, ¿no? Tiene que ser 12 años en claims, 4 cartas de recomendación, no requieres presentar un reporte, solo evalúas un caso, pero ¿no? Debe ser un caso muy... Personalmente no he visto casos, digamos, de exámenes de CFCC porque conozco pocas personas que son CFCCs y hay muy pocas también en el mundo. Es muy exigente esta certificación de la ACE, ¿no? Por eso la han visto en el tercio 1, ¿no? Bien, y ahora tenemos las certificaciones del Guild, ¿no? Me van a disculpar aquí que, bueno, de repente el cuadro está un poco pequeño, vamos a ir acercando, pero les comento, hay niveles de abajo hacia arriba, va creciendo el nivel de experiencia que se requiere, ¿no? Vamos un poco a acercar acá. Entonces, por ejemplo, vamos yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Nivel profesional solamente requiere 1 año, 2000 horas, hay niveles de 5 años, experiencia de 8 años, pero por ejemplo acá en Master y Expert, ¿no? Hay experiencias de 8 años, los dos, pero para ser experto, como mínimo tienes que haber trabajado como gerente o como líder de tu área. Entonces puedes optar por una certificación Expert. Las certificaciones, por ejemplo, como pueden ver aquí en la segunda columna, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? El profesional, para ser profesional, dice recordar y entender hechos relevantes, procedimientos y conocimiento con pensamiento crítico. Es lo mínimo que te exige como profesional, es lo que van a evaluar al momento digamos, presentarte para esta certificación. En el caso de especialista es aplicar y analizar hechos, ¿no? Es aplicación ya de hechos, ¿no? Una cosa es que el profesional solamente sepa, digamos, tenga el conocimiento, tenga la teoría, pero otra cosa el especialista ya está en la capacidad de aplicarlos, ¿no? ¿Y cómo vas subiendo en el nivel de tu experiencia? Pues obviamente ya empiezas a analizar, a evaluar, a crear hechos relevantes. Tú creas conceptos, procedimientos, ¿no? Ese es el nivel máster. El nivel experto, digamos, es ya un nivel de alguien que es supervisor, que es gerente, que se vuelve mentor o un facilitador. Y el nivel fellow ya tiene que ser una persona innovadora, un líder del pensamiento y le llaman ellos un role model, ¿no? Un modelo a seguir. Entonces, eso es lo que evalúan ellos, digamos, a diferentes niveles de experiencia, ¿no? Como pueden ver acá en la tercera columna hay títulos. Son 4 áreas, digamos, de especialización para cada nivel, ¿no? Tienes la de planeamiento, la de costos, la de análisis forense y la de Project Controls. La de Project Controls abarca las 3 anteriores. Entonces, bueno, si recuerda, yo tengo la de Fellow, pero yo tengo la de Fellow de Project Controls. Entonces, ¿qué niveles de experiencia se requieren, no? 15 años, 35.000 horas en el caso del Fellow. Pero, por ejemplo, el grado académico cuenta. Entonces, el grado académico cuenta y digamos que de alguna forma te beneficia porque puedes disminuir horas, digamos, de experiencia, ¿no? En el caso no necesariamente llegues a los 15 años o a las 35.000 horas de proyecto, ¿no? En proyectos. Entonces, en mi caso ya tengo un grado académico y, bueno, cuento también con un máster. Entonces,
De 35 pasé de -8 a 27.000 horas, ¿no? Entonces, digamos que entré dentro del rango de aplicabilidad para esta certificación, ¿no? Lo mismo pasa con las otras certificaciones, ¿no? Pueden ver que las horas disminuyen porque, claro, exigen menos horas de experiencia, ¿no? Ahora, en el caso de la experiencia comprobada, también uno debe completar un formulario, un perfil en la página web. También es revisado. Pero la revisión de la experiencia no solamente es comprobada a través de los documentos del CV, digamos, ¿no? Sino también a través de las evaluaciones 360. Por eso les decía que yo hablaba de evaluaciones, ¿no? ¿Por qué es importante las evaluaciones? Porque, fíjense, ¿no? Justamente a la izquierda, volvemos a la izquierda, se debe evaluar que la persona, cómo eres como supervisor, cómo eres como gerente, cómo eres como mentor. Si tienes capacidad de innovación, o eres un líder de pensamiento, o en el caso de máster, ¿no? Si tienes competencias para analizar, evaluar, crear conceptos, crear procedimientos. Entonces, de alguna forma, esas evaluaciones 360 que están basadas en un modelo que te da el Guild, ¿no? Tú tienes que entrevistar a tus pares, a tus supervisores y a tus clientes. Entonces, por eso se le llama 360, ¿no? No sé si algunos de ustedes en sus empresas, en las empresas donde trabajan, pues han llevado a cabo este tipo de evaluaciones 360 que la verdad son muy, muy útiles para saber cómo otros te ven, ¿no? De alguna forma, entonces, también te permite mejorar. Es un buen feedback, es una buena retroalimentación a uno como profesional. No exige plan de desarrollo de carrera porque también, en este caso, el Guild también exige un plan de desarrollo, pero, por ejemplo, ¿dónde hay plan de desarrollo? ¿No? En las primeras, en los de menos experiencia, sí te exige un plan de desarrollo. Entonces, de alguna forma, ayuda al profesional a identificar cuáles son las áreas de conocimiento que le gustaría desarrollarse, cuál es la línea de carrera en la cual el profesional quisiera seguir, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que propone el Guild, ¿no? Y bueno, hay un examen también, o sea, no vamos a escaparnos del examen, no tienen que evaluar nuestro conocimiento, como les dije, ya evaluaron nuestra experiencia. Ahora están evaluando otras competencias a través de las evaluaciones 360, pero también hay un examen, ¿no? Y en el examen, pues obviamente también se basan en ver estas otras competencias que mencioné anteriormente, ¿no? Pero fíjense, y además, o sea, hay que hacer otro paso más, que es una entrevista, ¿no? Con asesores que selecciona el Guild para poder evaluar nuevamente, ¿no? Que efectivamente esta persona tiene las competencias, en el caso de experto, por ejemplo, para ser supervisor, gerente, mentor, ¿no? Así que bueno, todo eso es lo que uno ha pasado para poder, digamos, certificarse, ¿no? No es un proceso fácil. Perdón, y lo más importante que me estaba olvidando, artículos o publicaciones, ¿no? Me avisan si llegan a ver ahí está. Como pueden ver aquí en esta columna, artículos o publicaciones, para el Fellow se necesita 6 artículos técnicos. No existe un tiempo, digamos, de antigüedad para los artículos. Basta con haberlos hecho de autoría propia única. Pero igual evalúan, ¿no? Evalúan, por ejemplo, que se tenga en este caso competencias para pensamiento crítico, cómo se estructura bien el marco teórico de estos artículos, el planteamiento del problema, la identificación de alternativas, ¿no? El análisis que se realiza en esos artículos, ¿no? Y sobre todo los temas, ¿no? Que se propone. Como nuevamente no son temas específicos para un área, pueden ser de diversos temas. Yo más adelante les voy a mostrar un poco los temas sobre los cuales yo hice los artículos. Hice los 6 artículos, ¿no? Les voy a también dar acceso a esos artículos cuando les llegue la presentación. Así que, bueno, esto es un poco lo que propone el Guild, ¿no? Entonces, como pueden ver, el Guild es un poco más completo, incluso desde el nivel más bajo, porque de alguna forma intenta que el profesional desarrolle una línea de carrera basado en el conocimiento del Guild, ¿no? El Guild es una institución de Reino Unido, y bueno, que de alguna forma va a ir acompañando el desarrollo del profesional en su carrera, ¿no? Así que, bueno, los invito a que también revisen el Guild. Les voy a explicar un poco más cuál es el marco teórico de gestión que propone el Guild para gestionar no necesariamente proyectos, ¿no? Sino también cómo la hace para gestionar activos. Pero
¿cómo obtenemos una certificación y qué conocimiento? O sea, para obtener una certificación es importante tener conocimientos y desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, yo les voy a contar un poco la experiencia que tuve, y bueno, qué se necesita, ¿no? Como conocimiento, ¿no? Entonces, basado, como les comentaba en este programa, pues yo usé la práctica recomendada 11R88, que es la de habilidades requeridas y conocimientos para ingeniería de costos, ¿no? Que es la más completa, porque es la que requiere todas, y como pueden ver, para la certificación de la ACI, tanto para hacer CCP, para hacer DRMP y para hacer CFCC. En cambio, las otras certificaciones solamente es necesario revisar las prácticas recomendadas de cada una de estas, digamos, especialidades, ¿no? Para planeamiento la 14R90, para estimaciones la 46R11, para EBP la 81R13, ¿no? Pero miren, la ACE también propone una práctica recomendada que es la 101R19. ¿De qué trata? Y es muy interesante, de repente a sus empresas, a ustedes que son project controllers, son estimadores, o son gerentes, o son, digamos, directores, ¿no? Les puede interesar que obviamente es importante tener una buena persona que haga estimaciones de costos, ¿no? Pero ¿cómo sé que es un buen estimador? ¿O qué competencias necesita tener un estimador, ¿no? Bueno, eso depende del nivel digamos, de experiencia del estimador, ¿no? Entonces, ya la ACE, en esta práctica recomendada, digamos, define 6 niveles de experiencia. Entonces, desde el junior hasta el director de estimaciones. Y define, por ejemplo, acá pueden ver, ¿no? Cuáles son las competencias, las áreas de competencia que requiere, y en el caso del nivel, qué conocimiento debe tener, ¿no? R es recomendado y G es un conocimiento general, o sea que sí es, bueno, que debe conocer algo, pero R es ya que sí, tiene que saber, ¿no? Entonces también nuevamente si son miembros de la ACE o si van a hacerse miembros de la ACE, pues pueden aprovechar mucho nuevamente estas prácticas recomendadas para ustedes mismos en su profesión, en su especialidad, ¿no? Revisar qué conocimientos debe tener, qué conocimientos recomienda la ACE, ¿no? Que debe tener un profesional para complementar, digamos, sus actividades. Entonces, revisando un poco lo que propone, ¿no? Tanto la 11R88, la 46R11 para estimaciones y la de valor ganado, la 81R13, perdón, pues pueden ver, ¿no? Que son conocimientos, digamos, de soporte, ¿no? Que son costos, que son análisis, que es las de, ¿cómo se llama? Conocimiento general. Hay que saber sobre el Total Cost Management, un poco los procesos de gestión, ¿no? Que propone la ACE en este caso, pero que si bien, por ejemplo, yo que llevé el GILT y que ya conocía ACE porque era certificado ACE, ya conocía un poco estos procesos de gestión, ¿no? Entonces, digamos que era un tema de revisar nada más la información. Se puede usar como un checklist para prepararse también, también como una recomendación para alguna certificación que vayan a sacar, no necesariamente de la ACE o del GILT. Así que, bueno, también es una recomendación, ¿no? Que puede servir como un checklist para su preparación, para cualquier tipo de certificación en proyectos. Entonces, como pueden ver, en planning, por ejemplo, ¿no? Para selección de requerimientos, el análisis, ¿no? Definiciones de alcance, cómo hacer planeamiento de cronogramas y desarrollos, para estimaciones, ¿no? Para gestión de recursos, para hacer análisis de valor, ingeniería de valor, riesgos, procura, contratos, toma de decisiones también, ¿no? Para inversiones, es importante, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Un ingeniero de costos, una vez que desarrolla todas las etapas, cada etapa de conceptualización, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, ¿no? Va definiendo, digamos, y evaluando la alternativa. Entonces es importante saber qué decisiones se deben tomar al respecto, ¿no? En cada etapa, ¿no? Y son las puertas de decisión que se llaman. Implementaciones de planes, ¿no? Cómo se toman digamos, las mediciones, ¿no? Cómo se evalúan también las mediciones, ¿no? Cómo hacerse forecast, ¿no? Las proyecciones de costos, de planeamiento, ¿no? La gestión de cambios también, ¿no? La gestión de activos también, ¿no?
La ACE propone no solamente proyectos, también propone, en realidad es gestión de activos. La ACE es más conocida como proyecto. Muchos somos de construcción, somos contratistas, pero una vez que uno pasa a ser owner, una vez que uno pasa a ser, por ejemplo, supervisión, es necesario tener una visión mucho más amplia de lo que se está haciendo, ¿no? Ya pasan a ser programas, pasan a ser portafolios, entonces es una gestión diferente. Entonces la ACE propone en ese sentido procesos de gestión para portafolio, para programas, ¿no? Y como les decía también, es importante que, por ejemplo, ahora está de moda aquí en el Perú, se está hablando mucho de PMO, porque el gobierno quiere implementar PMO para obras públicas, ¿no? Basado en experiencias de otros proyectos. Entonces, revisando ACE, revisando el mismo Guild, revisando, por ejemplo, estándares de portafolio del PMI, pues ya se cuentan con herramientas o con procesos para gestión a nivel que permiten, digamos, ayudar y dar soporte a la PMO, ¿no? Para gestionar no solamente los proyectos, sino todo el portafolio de una empresa. Entonces, es muy interesante para aquellos que son owners, por ejemplo, trabajan para owners, que son clientes, y al final se convierten en usuarios de lo que están construyendo, pues que revisen esta información, que revisen lo que propone la ACE, lo que propone el GIL para gestionar empresas, ¿no? También les voy a explicar un poco más adelante cómo funciona esto, ¿no? Y perdón, aquí a la derecha pueden ver dónde obtengo estos conocimientos, ¿no? ¿Qué reviso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la ACE, pues reviso el Skill and Knowledge, el libro de Skill and Knowledge, ¿no? Lo pueden adquirir los que son miembros a un precio para miembros, ¿no? Donde se revisan varios temas, ¿no? Costos, estimaciones, planeamiento, progreso y control, gestión de proyecto, análisis económico, estadística, probabilidad de riesgos, ¿no? Entonces, es bastante completo. El Skill and Knowledge son todos los conceptos y herramientas que propone la ACE para una gestión, digamos, adecuada de los costos, ¿no? De los costos totales, ¿no? Que llaman ellos. Y el GIL tiene los módulos, tiene digamos, estos dominios de conocimiento, ¿no? Que son Project Controls, gente, recursos, alcance, riesgos, contratos, los recursos propiamente, planeamiento, estimaciones, progreso, cambios, y acá es el diferenciador del GIL, ¿no? Estos dos últimos, ¿no? Que tiene gestión de la información y análisis forense. En cada etapa de gestión que propone de GILT, en este caso, perdón, tiene análisis forense, ¿no? Y bueno, acá un resumen que ya lo pueden ver después cuando se les envíe la presentación. Entonces, ¿qué propone cada entidad, digamos, de gestión de proyectos para poder obtener estos conocimientos, ¿no? No solamente, como les digo, pueden revisarlo de la ACE, que sirve como un benchmark, ¿no? Que puedan comparar en dónde estoy, ¿no? ¿Qué nivel tengo ahorita, ¿no? Entonces, puedo yo, como le dije, soy PMP, soy CCP, pero para el GIL también me sirvió mucho estos cuerpos de conocimiento, ¿no? Yo ya tenía una base, ¿no? Entonces, lo que propone el Project Management Institute, por ejemplo, el PMI, no solamente es el PMBOK, ¿no? También tienen el portafolio, el estándar de portafolio y el estándar de programas, ¿no? Y como les decía, estos dos, las certificaciones que están asociadas a estos estándares, pues, están en el Tier 1, ¿no? En el tercio 1 de certificaciones, ¿no? Que requieren que obviamente tengan mayor experiencia en gestión de programas y gestión de portafolios, ¿no? Ahí pueden ver un poco el listado de certificaciones del PMI. ¿Y qué propone la ACE, no? La ACE tiene un cuerpo de conocimiento diferente, ¿no? No solamente es el Skill and Knowledge, tiene el TCM, ¿no? El Total Cost Management Framework, y tiene las prácticas recomendadas. Estos tres documentos componen, digamos, el cuerpo de conocimiento de la ACE. El TCM son todos los procesos de gestión, y dentro de los procesos de gestión uno tiene herramientas que utilizar. ¿Y cómo las utiliza? Están en las prácticas recomendadas, ¿no? Y como les decía, el Skill and Knowledge son toda la base con los conceptos. Entonces, para entender los conceptos que se usan en las prácticas recomendadas y las herramientas que muestra el Skill and Knowledge, tenemos las prácticas recomendadas. Es el vínculo entre el TCM, que son los procesos, y todo digamos, el conocimiento, el glosario de conceptos y de herramientas que propone el Skill and Knowledge, ¿no? Cómo hacer análisis de costos, cómo hacer análisis los programas, cómo hacer el tema, habla de contratos, habla de riesgos, todo, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Entonces,
Pero, ¿y qué es el Total Cost Management, no? Es, digamos, es un enfoque sistemático para manejar todo el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Por eso se llama Total, ¿no? Entonces, creo que esto ya lo vieron anteriormente, pero ahí, bueno, nuevamente se lo dejo para refrescar un poco los conceptos, ¿no? Entonces, nuevamente, este es lo que le llama la ACE el espectro, ¿no? De la gestión de costos, ¿no? Entonces, pueden ver que no solamente es la gestión del capital, y no solamente lo del proyecto, sino también las operaciones, ¿no? Entonces, la ACE, los procesos de la ACE te pueden acompañar desde una conceptualización hasta un cierre de proyecto, ¿ok? Así para tenerlo claro y resumido. Aquí pueden ver, digamos, se resumen dos procesos grandes, ¿no? La gestión de activos a la izquierda y la gestión de portafolios, que es a la derecha. Pero la gestión de portafolios, digamos, de proyectos de portafolio de proyectos, perdón, forma parte del proceso de gestión de activos en la sección de implementación. Es decir, una vez que voy definiendo aquí en esta etapa inicial, ¿no? Como pueden ver, se parece a un Deming, ¿no? Un ciclo de Deming, está basado en un ciclo de Deming. Entonces planifico, determino cuál es la alternativa que voy a implementar, paso al proceso de implementación y en el proceso de implementación la ACE te propone procesos para gestionar ya el proyecto, tanto como owner como contratista. Perdón. Entonces, te da las herramientas, te da los procesos para hacer una gestión adecuada del proyecto, ¿no? Pero como saben, el proyecto no solamente, el proyecto puede estar aumentando en costo, puede disminuir costo, puede aumentar en plazo, reducir plazo. ¿Y eso cómo nos influye en la empresa, no? Entonces, pues saben que existen, digamos, personas del equipo de proyecto que hacen justamente la evaluación, ¿no? ¿Cómo ese proyecto que me puede estar costando más o puede, digamos, terminar más en un plazo mayor, me está afectando, ¿no? Entonces tomo esas mediciones y las, digamos, inserto en el análisis financiero para evaluar si ese proyecto, pues, todavía sigue siendo viable o no. Entonces forma parte del proceso de gestión del activo, ¿no? Y aquí pueden entrar obviamente varios proyectos, ¿no? Que puede ser, en el caso de refinerías, por ejemplo, unidades de proceso más y otras unidades auxiliares. Entonces, cómo eso se integra, digamos, en el proceso de inversión del análisis financiero, ¿no? Entonces, como caso digamos, que yo participé en un caso real también, ¿no? Participé en un proyecto donde íbamos al 50% de construcción. Y bueno, se paró la obra, finalmente se decidió que por la para que tuvimos, los costos de stand-by y el nuevo análisis financiero que se hizo con nuevos costos de reactivación y todo eso, pues el cliente determinó que ya no era rentable y simplemente el proyecto no siguió, ¿no? Así que, como pueden ver, eso es parte de la vida real y bueno, de alguna forma la ACE lo ha plasmado aquí en su proceso de gestión, ¿no? Entonces, para explicarles un poco más el tema del proceso de gestión de activos estratégicos, ¿no? La gestión de activos estratégicos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La ACE no solamente es proyectos, ¿no? También les permite a ustedes, si eres owner, pues hacer toda digamos, una planificación de cómo tú vas a elaborar en cada fase, ¿no? Fase y toma de decisiones, en este caso, la evaluación de cuál va a ser la mejor alternativa que te va a permitir a ti rentabilizar tu inversión, ¿no? Entonces, pasas a hacer incluso gestión de planeamiento de activos, toma de decisiones, ¿no? Implementarlo, obviamente, una vez que se define cuál es la alternativa que se va a implementar, hacer la gestión del control proyecto, llevar cuentas de control, hacer las mediciones, hacer las evaluaciones, como les decía, hacer el análisis forense, ¿no? Miren, acá hay forensic, ¿no? También. Entonces, es un proceso bastante, digamos, completo, ¿no? Para cada fase. Pero como les decía, ¿no? Estos procesos que te da el TCM se complementan con prácticas recomendadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la 36R9, que es sobre Project Planning, ¿no? Aplicados en ingeniería y construcción para proyectos de capital. ¿Qué te permite esta práctica recomendada? ¿En qué te ayuda, no? Dice, identificar stakeholders, sus roles y funciones. Identificar requerimientos incluidos los métodos de ejecución según contrato. Identificar restricciones, establecer límite de batería. Perdón.
identificar mayores actividades, identificar coordinaciones de la gestión del proyecto, ¿no? De alguna forma, en esta 39R6 tienes que llevar a cabo todas estas etapas que están listadas aquí a la izquierda, ¿no? Pero que te van a permitir, digamos, tener como resultado lo que acabo de mencionar. También tienes la 15R81, métodos digamos, de rentabilidad, ¿no? ¿Cómo los mido? Pues con valor presente neto, tasa interna de retorno, payback, ¿no? Valor agregado económico, ROA, el famoso ROA. Entonces, la ACE me da las herramientas, cómo utilizo, cómo puedo yo hacer estos cálculos, ¿no? Para análisis financiero durante la evaluación de mis alternativas, ¿no? ¿Qué tan rentable puede ser lo que yo estoy proponiendo? Adicionalmente tiene la 16R90, ¿no? Dice conducir una evaluación técnica y económica, ¿no? Aplicada para procesos y utilidades industriales, ¿no? Acá procesos pueden ser, ¿cómo se llama? Plantas químicas, ¿no? Refinerías, transformación, básicamente, ¿no? Entonces, esto se usa para estimaciones con una magnitud, con lo que conocen la ACE, tiene sus clases digamos, de estimado. Entonces, esta práctica te permite, digamos, hacer una estimación entre un orden de magnitud de 30 a 15% de precisión, ¿no? Te permite también recopilar información técnica para desarrollar un estimado tipo presupuesto, ¿no? Para que puedas desarrollar tu presupuesto. Te ayuda a hacer cómo hacer flujos de caja y análisis financiero, cómo elaborar esos reportes financieros y esos reportes de flujo de caja, ¿no? Esa es la práctica recomendada 16R90. Después tienes la 85R14, ¿no? Obviamente con toda esta información, ¿cómo tomas las decisiones? Pues un árbol de decisiones, ¿no? Entonces, a través de un árbol de decisiones, evalúas las diferentes alternativas y ves cuál es la que más te conviene, ¿no? Basado en los criterios de lo que tú, digamos, o los objetivos que tú tienes como inversionista, como empresa. Bueno, aquí le muestro un listado, una centena de prácticas recomendadas que están organizadas en diferentes temas, ¿no? Costos, planeamiento, riesgos, contratos, análisis forense, así que bueno, las prácticas recomendadas, por ejemplo, si ustedes son gerentes, como les digo, son gratuitas para los que son miembros de la ACE. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pueden usar una práctica recomendada? ¿No? Un gerente le dicen, oye, llega un proyecto y, bueno, no conoce bien la empresa de repente, entonces hasta conocer bien la empresa, los procesos de la empresa, pues le dicen, oye, necesitamos un plan de gestión de control. Ah, bueno, a ver, me voy a la práctica 60R10 y es desarrollo de un plan de control de proyecto. Entonces, esta práctica recomendada me dice cuáles son, digamos, qué información debe tener un plan de control de proyectos, ¿no? En resumen, un buen plan de control tiene que tener información de qué se hace, cómo se va a hacer, cómo se va a medir esa información y qué acciones debo tomar correctivas, ¿ok? Entonces, basado en esos criterios, la ACE me propone cómo desarrollar un plan y qué información debe tener, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, si quiero desarrollar un estimado, ¿no? De costos, pero ustedes saben que el estimado de costos tiene que ir con un documento que se llama la base de estimación, que es, digamos, donde se plasma la lógica del estimador y la lógica cómo se va a construir, qué criterios tiene, los materiales, ¿no? Entonces, toda esa información se plasma en la base de estimación y es la 34R05. Si yo soy nuevo, ¿no? Soy un nuevo estimador, pues siempre tengo que andar con mi 34R05, pues, ¿no? Para todos lados, porque es mi referencia de lo mínimo que debe llevar un estimado, una base de estimado, ¿no? Y así yo me puedo seguir sirviendo digamos, de estas prácticas recomendadas, ¿no? Para hacer análisis de contingencia, para hacer estimaciones, ¿no? Para hacer estimaciones también, ¿no? Para hacer análisis de curvas S incluso, ¿no? Yo soy nuevo y estoy empezando, pucha, ¿cómo puedo hacer un análisis de curva S? Pues acá está la 55R09. Reviso esta práctica y me dice cómo hacer el análisis de una curva S, para si estoy implementando, por ejemplo, gestión del valor ganado. Pero, ¿qué más tiene la ACE, no? La ACE no solamente son las prácticas. Como saben, hay artículos técnicos que se presentan en los congresos anuales, ¿no? Y adicionalmente para las preparaciones de CCP. Entonces, y todos esos artículos han sido recopilados en lo que se llaman las guías de práctica profesional.
También los pueden, ustedes, dependiendo de su membresía, hay membresías que permiten descargarse de forma gratuita estas guías, ¿no? Y abarcan diferentes temas. Entonces, yo, por ejemplo, para poder desarrollar, digamos, los artículos en los cuales yo trabajé, me fui a la librería de la ACE, pues, ¿no? Porque también soy miembro de la ACE, y pude descargarme mucha de esta información, ¿no? Así que es muy útil, ¿no? Ya son propuestas, son teorías, son casos que uno puede encontrar aquí para determinados temas, ¿no? Entonces también les recomiendo revisar esta información. Y bueno, nuevamente, el listado de certificaciones de la ACE que propone, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya, bueno, avancemos con esto del GILT. Ok, gracias. ¿Qué nos propone el GILT? El GILT también nos propone una visión integral de gestión de una empresa, ¿no? Nos habla el GILT tiene una visión, lo que le llaman visión de 10.000 metros, de 1.000 metros, de 100 metros y de 0 metros, ¿no? El GILT nos propone un marco de gestión, como le digo, de toda la empresa, de todo el activo, ¿no? El Asset Life Span, ¿no? El ciclo de vida del activo, ¿no? Entonces, también basado en puertas de decisión, ¿no? Desde la conceptualización, dice, voy definiendo mis opciones, selecciono la mejor opción, hago el planeamiento, creo el producto, lo voy explotando, en este caso operaciones, y después ya cierro, ¿no? Entonces, me acompaña durante todas estas etapas, ¿no? En el DSP, el paquete de soporte de decisiones, que puede ser también conocido como reporte final para puertas de decisión, ¿no? Entonces, ese informe final, pues, ¿cómo lo voy elaborando? ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, el GILT me hace una propuesta aquí para cada etapa. Pero no solamente tiene la visión de dueño, te dice que también tú tienes que tener como owner una visión de los contratistas. El contratista tiene que estar, no puedes hacer una estimación sin conocer costos de contratistas, por ejemplo, ¿no? No puedes hacer una planificación de recursos sin también conocer los recursos del contratista, ¿no? Entonces, ya es una gestión un poco más detallada de los recursos del contratista, ¿no? Entonces, de la gestión, lo que llamaríamos del proyecto. Entonces, esto es lo que propone el GILT, ¿no? Y obviamente acá pues tienen que ver las políticas de organización, un poco también lo que, como comenta el PMI, ¿no? Que son conceptos de PMI. En realidad los conceptos son muy parecidos, ¿no? De repente tienen diferentes nombres, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, el de arriba gestiona los activos y el de abajo gestiona los proyectos, ¿no? Y vamos entrando, entonces, el Asset Manager, el gestionador de activos, ¿no? Digamos, es la persona que vincula todo el business plan con la gestión de la operación propiamente y la gestión de la empresa, ¿no? Del negocio. Pero después tienes las personas que se ocupan ya de la producción, ¿no? De implementar estas alternativas que se van a crear. Entonces, tenemos la gestión de proyectos propiamente o el gerente de operaciones, ¿no? Que se encarga de eso. La visión de 1.000 metros es ya entrar en detalle para digamos, en cada dominio, ¿no? Para lo que es el dominio de control de proyectos, el dominio de gente, de riesgos, de recursos, de estimaciones, de cambios, de análisis forense, de alcance, de contratos, de planeamiento, ¿no? De avance y de la información del proyecto, ¿no? Entonces, una vez que ya, digamos, entro a una fase, paso a tener una visión de 1.000 metros en la cual tengo que, digamos, hacer una gestión de cada uno de esos dominios, ¿no? Y se hacen a través de unas fases que se parecen mucho a las que han visto ustedes de repente si han visto el PMI, donde se inicia, se planifica, se ejecuta, se cierra y se controla durante todo el proceso, ¿no? De ese proyecto, ¿no? De ese proyecto. Entonces, cada fase es un proyecto. Como pueden ver, se integra todo esto, como les decía, ¿no? Cada fase es una gestión diferente, de diferentes dominios, y que requiere un inicio, una planificación, una ejecución y un cierre, ¿no? Para pasar a la siguiente fase. Entonces, y ya paso a la visión de 100 metros, donde en cada fase, digamos, fase, en cada etapa, yo tengo que hacer, digamos, desarrollar, por ejemplo, en el caso de control de proyectos, ¿no? Un plan, las políticas y los procedimientos, tengo que desarrollar el plan propiamente, ya sea mi visión de 100 metros, tengo que ejecutar el plan, ¿no? Tengo que controlarlo y tengo que cerrar, darle cierre, ¿no? Y ya después paso a la visión de 0 metros, ¿no? La ground level, ¿no? La visión de 0 metros.
Y la visión de cero metros no es más que el uso de las herramientas ya, propiamente, ¿no? Entonces, el GIL te propone todas las herramientas, las listas, es un compendio de herramientas, es un compendio de procesos, es un compendio, digamos, eso se llama el CAR, ¿no? El CAR es el cuerpo de conocimiento del GIL, el Compendium and Reference. Ustedes en cada módulo no solamente van a ver las herramientas que propone el GIL, también hay unas referencias de otras entidades fuera del GIL, fuera de la ACE, fuera del PMI, y de otras entidades como IPMA, como APM, ¿no? Que son entidades de gobierno tal vez, ¿no? Que tienen sus propios medios, su propia metodología de gestión para determinados sectores. Entonces, el GIL también propone eso en cada módulo que presenta, digamos, en su página web, ¿no? Que se puede descargar también de forma gratuita si eres inscribiéndote en la página del GIL. Y bueno, ya vimos un poco las certificaciones, los niveles de experiencia, como les decía, pues, ¿no? Va de abajo hacia arriba, creciendo a nivel de experiencia, están las áreas, en este caso, planeamiento, costos y forensic, project controls, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, uno vaya creciendo y vaya mejorando en diferentes áreas, o si quiere, bueno, si puedes obtener project controls de frente, pues, en buena hora, ¿no? También acá pueden ver un resumen, como les decía, ¿no? Lo importante que es en cada nivel, ¿cómo me ubico yo en un nivel, ¿no? Bueno, si ya soy manager, soy manager, pues puedo optar a un nivel experto, pero ya soy director o tengo una experiencia en un tema en específico, pues puedo optar por fellow, ¿no? Si ya tengo la experiencia. Entonces, te miden las competencias de innovación, líder del pensamiento y modelo a seguir, ¿no? Entonces, cosas así. Y como les decía, pues el GIL no solamente te mide, en este caso, PMI, ACE y GILD, todas evalúan conocimiento. Pero el diferenciador entre ACE y GILD es que te evalúan experiencia. Pero el GILD se diferencia de los otros porque te evalúa también otras competencias, ¿no? Entonces, digamos que es un poco más completo en ese sentido, ¿no? Entonces, un profesional con una certificación GILD, yo ahora que ya la conozco, pues puedo decir que obviamente pues tengo más certeza de que este profesional, al haber obtenido esta certificación, porque ya ha presentado, por ejemplo, una evaluación 360 de todo eso, entonces sé que es una persona que yo consideraría, digamos, tendría mayor consideración en este caso para poder entrevistarla, ¿no? Y bueno, acá un resumen del cuerpo de conocimiento, ¿no? Ya vimos los dominios. Y bueno, esto es un compendio de prácticas probadas, ¿no? Entonces, es un código abierto en realidad, ¿no? Cualquier miembro del GIL puede proponer información, cambios, y esto se va, digamos, actualizando de forma permanente, ¿no? Así que siempre está también revisado este GIL, no se esperan tantas revisiones ¿no? Como hacen otras entidades para poder cambiarlo, sino es frecuente, ¿no? Así que acá les dejo el link para que puedan visitar un poco el GILD y revisar los módulos. ¿Qué más propone el GILD? La autoevaluación, ¿no? Tú puedes ir a la página del GILD de forma gratuita y, bueno, si quieres sacar una certificación, hacerte una autoevaluación y ver qué competencias está faltando, dónde más necesitas reforzar, qué más necesitas reforzar, ¿no? Así que pueden revisar eso también después de esta presentación. Y bueno, en caso personal, pues como les dije, elaboré unos artículos, los llegué a publicar en el Peer World Journal. Lo importante es que sean artículos publicables, no solamente que los puedas publicar en la librería del GILD, porque están en la librería del GILD, ustedes pueden revisar la librería del GILD, ahí están mis artículos, sino también en otras entidades, ¿no? Entonces, Peer World Journal y todas las que puedan. Entonces, no las van a ver en la ACE porque yo hago comparaciones de diferentes, digamos, estándares, ¿no? O metodologías de gestión. Entonces, la ACE no va a aceptar, pues, que yo hable de GILD, o el GILD no va a aceptar de repente pero el GILD sí me acepta que yo hable de ACE, por ejemplo, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, la apertura hacia otras, a ser más abierto en la discusión de temas, ¿no? Entonces, como pueden ver, mis temas están vinculados a gestión, ¿no? Entonces, sobre análisis de contingencia en proyectos públicos, sobre uso de drones para monitorear productividad, las ventajas de hacer un dashboard con Business Intelligence, por ejemplo, o transformación digital de contratos, ¿no? De estándares de contratos, donde hablo de FIDIC, hablo de consensus, hablo de otros estándares que cómo podrían eso después, a través de blockchain o de ¿cómo se llama? Smart contracts, digitalizar esos tipos de contratos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me permitió a mí, digamos, ahora
personalmente creo que ha sido un crecimiento, ¿no? Entonces, que yo los invito también a ustedes a experimentar. Si bien está en inglés, yo les digo que no es una limitación, mi inglés no es perfecto, no hablo súper bien inglés, y mi inglés es muy, muy, muy sobreviviente, como le dirían, ¿no? Yo a comunicarme sí, para trabajar, ok, pero creo que es suficiente, y hay otras herramientas, como les digo, también que les permiten ahora más de tecnología, que les permite revisar su inglés, su gramática, su semántica, todo, ¿no? Y a pesar de haber tenido un mentor de habla inglesa, que él no es literal, o sea, no es su trabajo revisar que esté bien escrito, obviamente sí que hay algunas cositas, pero sí era mi responsabilidad que al menos sea la forma adecuada y correcta, pues, ¿no? Entonces, eso es. Entonces yo les pregunto ahora, ¿no? Si les gustaría optar por certificaciones mejor posicionadas, ¿no? Aquellos que tienen más experiencia ya y que de repente tienen un PMP, y ahora están buscando otro tipo de certificaciones que les permita validar ya la experiencia adquirida en estos años, ¿no? Si creen que tienen todos los conocimientos para esa certificación, también es evaluar cada certificación y ver qué piden, ¿no? Y además, bueno, están en capacidad de elaborar ensayos, de hacer artículos técnicos que pueden ver para validar esa experiencia. Las certificaciones de la ACE y del GIL son necesarios elaborar artículos, así que deben tener esas competencias. Si no las tienen, hay otras formas de poder desarrollarlas, ¿no? Y bueno, si están dispuestos a aprender otras herramientas para complementar los que les faltan, ¿no? Así que los invito también después a llenar una encuesta cuando reciban esta presentación. Me va a ayudar también a recolectar un poco de información, a ver cómo estamos en Latinoamérica a nivel de certificaciones y de conocimiento en este tipo de temas de certificación de gestión de proyectos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Disculpen que me haya pasado unos minutos. No sé si vamos a poder responder algunas preguntas, Martín, o si hay alguna. Sí, hay algunas preguntas, pero bueno, les invito a las personas que quieren preguntarle algo a Piero. Estamos ahorita en el tema de las preguntas. Voy a ir anunciando las preguntas y dándole a conocer a Piero a ver qué han. Aquí hay el ingeniero Luis Simbaña dice, ¿esta carrera ya tiene tiempo como profesión o es nueva? Ya, no es una carrera, es la denominación, digamos, de una posición en realidad, ingeniero de costos, ¿no? Cost engineer. Entonces, y no es nueva, es muy antigua, se ha ido disgregando, digamos, es como antes las ingenierías, ¿no? Antes casi todos eran mecánicos eléctricos o mecánicos, y de ahí poco a poco se fueron creando las especialidades. Entonces la ingeniería de costos es la más antigua. La ingeniería de costos, por ejemplo, la ACE lo habla desde 1956, que fue creada. Entonces, no es algo nuevo, no es un concepto nuevo, pero se ha ido, digamos, disgregando y diferenciando, digamos, en las especialidades que han podido ver en las certificaciones, ¿no? Hay otra pregunta aquí que dicen, el ingeniero Javier Montiel, buenas noches, ¿cuál es el sueldo que se puede percibir un ingeniero de costos en el mercado de Sudamérica? Depende, pues, mucho el sector, depende. ¿Cómo le llaman? Encuestas hechas por la ACE sobre los profesionales. Si son miembros de la ACE, pues también las pueden revisar. No tengo exactamente el sueldo ahorita promedio de un profesional certificado. Bueno, yo les puedo decir que personalmente creo que estoy un poquito más arriba del promedio. Y así que bueno, sí, es una buena inversión, eso sí, se los digo garantizado. Me permite no solamente adquirir la certificación, digamos, poner un valor agregado en mi CV, sino que obviamente también tengo que demostrarlo el día a día, pues, ¿no? Entonces, ya tengo mucho más abanico de referencias, ¿no? No solamente tengo la ACE, ahora tengo el GUILD. Entonces, y ya digamos, capacidad de poder analizar casos, me abre un poco más la mente poder revisar otro tipo ya también de estándares, y no solamente tener un sesgo, con el GUILD, ¿no? O con la ACE, o con el PMI, ¿no? Uno tiene que ser en la capacidad
digamos, la habilidad de poder adaptar otro tipo de información a la necesidad del proyecto. Y bueno, para responder netamente al tema de la encuesta, pues, como le dije, mucho depende de la posición también, si eres manager o no, entonces tendríamos que ver exactamente qué tipo de puesto estamos hablando y, como le digo, mejor revisar la encuesta de la ACE que elabora cada año, ¿no? A todos sus profesionales, ¿no? Para que puedan ver un poco la diferencia. Luis Simbaña dice, ¿esta carrera ya tiene tiempo como profesión o es nueva? Esa ya creo que ya me la preguntaste, Martín, te la respondí. Ok, aquí dice, ¿el artículo se lo debe realizar durante el examen? Fabricio Verde Soto pregunta. No, los artículos, a ver, el examen es después, el artículo, uno puede tomarse el tiempo que sea necesario para elaborar el artículo. Bueno, en realidad un artículo ya por experiencia de 2.500 palabras, les digo que no debe tomarle más de un mes. Y ya después del mes, digamos, programar el examen para poder dar la certificación en el caso de CCP o en el caso de otras certificaciones que requieren, como en el GUILD, que requiere más artículos, pues programen prácticamente un artículo por mes, mes y medio, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el tiempo que deben tomar en cuenta para poder prepararse. Hay una pregunta de Hernán Coa que dice, ¿cómo puedo empezar a estudiar para certificarme como técnico de costos con ACE? Bueno, hay que, siendo miembro, pues puedes tener acceso gratuito a toda la información de la ACE, el TCM, las prácticas recomendadas, como les dije, el glosario, y bueno, lamentablemente el Skill and Knowledge no es gratuito, hay que comprarlo, pero también es una buena inversión, se los digo garantizado, ¿no? Hay mucha información, muchos conceptos que, como les digo, no son nuevos, ya muchos a veces lo estamos aprendiendo y pensamos que estamos descubriendo algo nuevo, pero en realidad son antiguos ya cuando revisa uno la información de la ACE, ¿no? Por ejemplo, temas de constructabilidad, de ingeniería de valor y todo eso, pues ya la ACE los tiene desde el año 1950, ¿no? Así que, por ahí puedes empezar, ¿no? Yo te recomiendo el caso que estás empezando, si eres CCT, si tú quieres sacar el CCT de la ACE, hazte miembro o si no eres miembro, pues cómprate de frente el Skill and Knowledge, el SK. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿una certificación del PMP se podría tomarse como base para aplicar a una certificación ACE? Sí, pero no es necesario ser PMP o haber tenido una certificación de otro tipo para optar por una certificación ACE o certificación Guild. Uno, en realidad, lo que tiene que evaluar es qué certificación le va a aportar más a uno, ¿no? Yo pude haber optado por no sacar PMP y más bien sacar solamente CCP y ahí me quedaba, ¿no? Pero porque lo encuentro más exigente, la ACE también es mucho más, digamos, dirigido a ingenieros, a construcción, a ingeniería, a capital projects, a proyectos de capital, ¿no? PMI ya se está teniendo mucho a TI, entonces la ACE todavía está en ese digamos, aporta más, ¿no? Sus prácticas son de más aplicabilidad directa, digamos, en la gestión. No es necesario ser PMP para hacer una certificación ACE. Tú puedes aprender de frente digamos, los procesos que tiene la ACE para poder dar certificaciones ACE. No necesitas tener, te ahorra tiempo de repente porque ya hay algunas cosas que ya simplemente conoces en concepto, pero no más. No te dice, lamentablemente no te dice cómo usar las herramientas, ¿no? La única creo que yo recuerdo es cómo hacer el tema de valor ganado para calcular SPI, CPI, pero ya que bueno, lo vi hace mucho tiempo, pero después otras técnicas, por ejemplo, otras herramientas para hacer escalamiento, para hacer análisis financiero, para hacer cálculo de intereses, porque obviamente tienes que hacer estimaciones, no te lo da el PMP. Eso tienes que revisar la ACE. Entonces ahí es donde aprendes tú a hacer todas esas cosas, ¿no? En esa preparación. Hay una otra pregunta que dice, ¿dónde se puede tomar un curso para prepararse para el CCP?
Hay empresas que ofrecen estos cursos, está Plan y Control, está EPCM Project Academy. Yo no llevé ninguno de esos, les soy honesto. Yo llevé un programa aparte con un mentor, o sea, una persona directa que me asesoró, me ayudó y bueno, tiene una metodología que, bueno, ya comprobada 2 veces, ¿no? Así que veamos, en realidad depende mucho de ustedes, ¿no? La diferencia entre AC, Guild y PMI es que, por ejemplo, PMI te exige, por eso, bueno, es un negocio que se mueve mucho las personas que preparan para PMP, porque te exige que tengas una preparación por una empresa certificada por PMI para 35 horas como mínimo. Entonces eso mueve todo, pues, todo un negocio ahí, ¿no? En cambio, AC y Guild no te exigen nada de eso. Tú puedes prepararte por tu cuenta, como lo hice yo, pero claro, una persona me apoyó a mí, y ya, me presenté a los exámenes, ¿no? Entonces, o en caso del Guild, pues a las entrevistas, los artículos y todo eso. Entonces, esta persona conoce, pues, cómo lograr, digamos que la valla de esta persona es, para pasar el examen, si la valla es 100, la de esta persona es 110. Entonces ese margen de error de 10% me permite a mí de alguna forma garantizar que sí o sí voy a obtener la certificación. Entonces su nivel de exigencia para los artículos, para la calidad de los artículos, para la calidad de la información, entonces es muy alta, ¿no? Entonces de alguna forma pude lograr, digamos, cumplir las expectativas de esta persona y con eso también yo garantizar que iba a tener mi certificación. Hay una pregunta de John Freddy Condo desde Arequipa. Dice, ¿alguna institución que recomiende para preparar? Bueno, eso ya lo has contestado. Me recomiende para prepararme en CCP, sobre todo simuladores para examen. Y aquí hay otro de Gorky Weiners. Sí, no hay simuladores. Sí, me permite, Martín, ahí solamente para comentar que no hay simuladores de SCP. ¿Y saben por qué? Porque al menos cuando yo lo hice, claro, eran casos, ¿no? De hacer estimaciones, entonces, casos para aplicación de fórmulas, entonces de uso de herramientas. Entonces, claro, tendrías que, y bueno, basta con el Skill and Knowledge, como les digo. Hay unas guías de certificación que tiene la ACE, cómprenlas, revísenlas y hagan los ejercicios, y van a ver que con eso más que suficiente. Si quieren algo más, pues bueno, yo lo que yo quería era algo más, así que opté por otra cosa, ¿no? Por eso, pero me ayudó mucho también, ¿no? Pero parte de eso, de esa preparación en ese sentido también fue usar estas herramientas que propone la ACE, que propone el Guild, para poder, digamos, dar los exámenes.